Cuando hablamos del año 415 después de Cristo y las mujeres, la historia se centra inevitablemente en una figura fundamental, Hipatia de Alejandría. Si bien no existen registros detallados sobre la vida cotidiana de todas las mujeres de esa época a nivel global, el asesinato de Hipatia en marzo de 415 después de Cristo en Alejandría es uno de los eventos más documentados y significativos de la antigüedad tardía respecto al papel y la persecución de las mujeres intelectuales. Aquí te resumo los puntos clave de lo que ocurrió. 1. El símbolo de la mujer intelectual. Hipatia fue una de las mujeres más brillantes de su tiempo. Destacó como filósofa, matemática y astrónoma, liderando la escuela neoplatónica en Alejandría. Era una figura tan influyente que asesoraba a la élite política de la ciudad, incluido el prefecto romano Orestes. Su existencia desafiaba los roles de género de la época, demostrando que una mujer podía ocupar un lugar central en la vida académica y pública. 2. El contexto del asesinato. El año 415 estuvo marcado por una profunda crisis política y religiosa en Alejandría. Conflicto de poder. Había una fuerte tensión entre el prefecto Orestes, representante del poder civil, y Cirilo, el obispo de Alejandría, representante del poder religioso. El detonante. Hipatia, al ser consejera de Orestes, quedó atrapada en medio de esta lucha. Se difundieron rumores de que ella impedía una reconciliación entre ambos líderes. El suceso. Fue interceptada por una turba de cristianos, encabezada por un lector llamado Pedro. Fue arrastrada hasta una iglesia, donde fue brutalmente asesinada y sus restos quemados. 3. El impacto histórico para las mujeres. El asesinato de Hipatia es visto a menudo por historiadores y estudiosos como un punto de inflexión. Fin de una era. Se suele considerar el fin de la época clásica en Alejandría, donde el pensamiento científico y filosófico era valorado por encima de la fe. Limitación de libertades. Su muerte simbolizó una transición hacia un modelo social donde el papel de la mujer fue restringido, imponiéndose normas más estrictas basadas en la sumisión, alejadas del espacio público y académico que ella había ocupado. Icono feminista. Con el paso de los siglos, su figura ha sido rescatada como un símbolo de la lucha de las mujeres por la educación, la ciencia y la libertad de pensamiento frente al fanatismo. El año 415 después de Cristo representa un punto de inflexión en la historia de la mujer en la antigüedad tardía, marcado por la colisión entre el poder político, la influencia del cristianismo ascendente y las estructuras sociales del Imperio Romano de Oriente. Para comprender lo que ocurrió, es necesario analizar el entorno alejandrino más allá de la figura de Hipatia. La posición de la mujer en el siglo V, a diferencia de la rigidez total que a veces se asume, la realidad de las mujeres en el Imperio Romano era matizada y dependía estrictamente de su estrato social. El ideal de la matrona. La estructura social seguía fuertemente influenciada por el mos maiorum, costumbre de los antepasados, que dictaba que la virtud femenina residía en la castidad, la gestión del hogar y la maternidad. La educación intelectual no era una norma, se consideraba una excepción solo accesible para mujeres de élite como Hipatia, cuyo estatus les permitía trascender estas expectativas. Influencia legal y religiosa. El cristianismo, que se estaba consolidando como la religión oficial del imperio, introdujo un cambio paradójico. Por un lado, ofreció a las mujeres una nueva esfera de influencia a través de la vida religiosa y las comunidades, brindando cierta protección contra prácticas brutales, como el abandono de infantes o el concubinato forzoso. Por otro lado, fomentó una nueva moralidad que restringía la visibilidad pública de la mujer y su participación en la política activa. La libertad de la élite. Mujeres como Hipatia operaban en una capa superior de la sociedad. Al ser sui iuris, jurídicamente autónomas, sin un tutor masculino que controlara sus actos, poseían una independencia inusual. Hipatia no solo enseñaba, participaba en la vida pública, vestía el tribón, manto de filósofo, y era una figura de consulta para magistrados y prefectos, un hecho que resultaba intolerablemente disruptivo para los sectores más radicales de la época. Anatomía de un asesinato político. El evento de marzo del 415 no fue un acto de violencia casual, sino una ejecución pública motivada por la lucha de poder. En Alejandría la tensión entre Orestes, el prefecto civil, y Cirilo, el obispo, era total. 1. El catalizador. Orestes había ordenado el castigo público de Hiérax, un seguidor de Cirilo, por provocar disturbios en la ciudad.
Esto encendió la violencia entre las comunidades cristiana y judía de Alejandría. 2. La instrumentalización de Hipatia. Hipatia, al ser confidente y consejera de Orestes, se convirtió en el objetivo perfecto para desestabilizar al prefecto. Al atacar a la filósofa, el bando de Cirilo atacaba a la autoridad civil misma. 3. El método de la violencia. El grupo responsable, liderado por un lector, oficial eclesiástico de bajo rango, llamado Pedro, utilizó métodos de violencia urbana organizada. Hipatia fue sacada de su carruaje, trasladada al Caesarium, una iglesia que antes había sido templo pagano, desnudada, golpeada con trozos de cerámica, ostracois, y posteriormente quemada. Este nivel de brutalidad buscaba borrar no solo a la mujer, sino el símbolo de resistencia intelectual que representaba. Consecuencias inmediatas y a largo plazo. La limpieza del espacio público. El asesinato de Hipatia marcó la consolidación del dominio del clero en Alejandría. El poder religioso se impuso sobre el intelectual y el civil, señalando que cualquier voz que desafiara el orden establecido, especialmente si venía de una mujer con influencia académica, sería silenciada. La transformación del mito. El asesinato fue tan traumático para las élites intelectuales que Hipatia pasó a ser vista como una mártir del paganismo y la filosofía. Con el tiempo, la Iglesia Católica, en un giro histórico, absorbió elementos de su leyenda para construir la figura de Santa Catalina de Alejandría, una santa erudita que se enfrentaba dialécticamente a los filósofos paganos. Un caso fascinante de cómo la historia absorbe a sus oponentes para legitimarse. En el 415, ser una mujer intelectual en Alejandría dejó de ser una posibilidad aceptada por la alta cultura y pasó a ser un acto de peligro mortal. La tragedia de Hipatia encapsuló la transición del mundo clásico, donde el conocimiento era una vía abierta para ciertos individuos, sin importar el género, a una era donde el conocimiento empezó a ser gestionado exclusivamente bajo el control y el dogma de las instituciones religiosas. Para entender la profundidad de lo que significó el año 415 después de Cristo, debemos alejarnos de la figura solitaria de Hipatia y observar las corrientes tectónicas que estaban cambiando la vida de las mujeres en ese preciso instante histórico. El choque definitivo entre la tradición romana clásica y la nueva cosmovisión cristiana. La erosión de la autonomía jurídica. A principios del siglo V, bajo el mandato de Teodosio II, el Imperio Romano comenzó a codificar cambios legales que, aunque a menudo se presentaban como una protección a la moralidad, en la práctica cerraron el paso a la autonomía femenina que existía en el derecho clásico anterior. El matrimonio y la tutela. Tradicionalmente, una mujer de clase alta podía gestionar su propio patrimonio bajo el derecho romano. Sin embargo, en la transición al siglo V, la creciente influencia de la Iglesia en los asuntos civiles comenzó a presionar para que la mujer regresara a una esfera privada controlada. La figura de la mujer pública, entendida como alguien que ejerce cargos o influencia política, se volvió sospechosa. Se empezó a propagar la idea de que la presencia femenina en foros de debate era una intrusión en un orden natural dictado por el dogma. La domesticación del intelecto. La educación para las mujeres, que en la época helenística y en los primeros siglos del imperio era accesible para las hijas de la aristocracia, comenzó a redirigirse. La formación intelectual femenina empezó a limitarse a la lectura de textos sagrados, el estudio de la vida de las santas y la preparación para la vida ascética. Hipatia era en el 415 un anacronismo viviente. Una mujer que no solo leía filosofía pagana, sino que enseñaba astronomía y matemáticas avanzadas, disciplinas que requerían un pensamiento libre de prejuicios religiosos. El fenómeno de las mujeres ascetas y el nuevo poder femenino, si bien la muerte de Hipatia simbolizó la clausura del espacio intelectual público para la mujer, el siglo V vio surgir paradójicamente una nueva forma de poder femenino a través del ascetismo cristiano. El rechazo al matrimonio como emancipación. Muchas mujeres de clase alta en Alejandría, Constantinopla y Roma comenzaron a rechazar el matrimonio para convertirse en vírgenes consagradas o monjas. Al hacerlo, se liberaban de la tutela legal de los maridos y de la obligación de procrear. Gestión de poder. Estas mujeres, como Melania la Joven o Paula de Roma, utilizaron su fortuna personal para financiar monasterios, bibliotecas y obras de caridad. Esto les permitió ejercer una influencia política y social inmensa, a veces rivalizando con los propios obispos. El conflicto de 415. Lo que vemos en Alejandría en el 415 es un choque de modelos. Hipatia representaba el modelo de la filósofa pagana que poseía poder a través de la razón y el conocimiento, mientras que las nuevas élites femeninas cristianas estaban empezando a construir poder a través de la piedad y la renuncia.
La sociedad alejandrina, en su fanatismo del 415, no toleraba a la primera porque su fuente de autoridad, el intelecto independiente, no podía ser controlada por la jerarquía eclesiástica. El impacto en la infraestructura intelectual de la ciudad, la violencia que terminó con la vida de Hipatia no se limitó a su cuerpo. Fue una purga de un ecosistema intelectual. Desmantelamiento de las redes de intercambio. Las casas de enseñanza, como el Museión, o los círculos privados donde Hipatia daba clases, dependían de la libre circulación de ideas entre paganos, cristianos y judíos. Tras el asesinato, se produjo una diáspora. Muchos filósofos y científicos huyeron de Alejandría hacia Atenas o hacia los territorios bajo control persa, donde años más tarde se establecería la escuela de Gondishapur. La censura silenciosa. No fue necesario quemar todos los libros para silenciar a las mujeres. Bastó con crear un clima de terror donde cualquier mujer que mostrara interés en las ciencias exactas fuera señalada como practicante de artes oscuras o magia. La brujería pasó a ser la etiqueta utilizada para deslegitimar a cualquier mujer que poseyera conocimientos sobre el mundo natural que no estuvieran validados por la teología. La reconfiguración del cuerpo femenino. En el 415 después de Cristo, el cuerpo de la mujer fue objeto de una batalla simbólica violenta. La forma en que fue asesinada, desmembrada, arrastrada por la ciudad y quemada, no fue un acto al azar, fue un ritual de purificación pública. En la mentalidad de los ejecutores, el cuerpo de la filósofa era un recipiente de pecado, y su destrucción física era necesaria para limpiar la ciudad de su influencia corruptora. Este tratamiento marcó una tendencia donde el cuerpo femenino fue sometido a un escrutinio público constante, definido cada vez más por su pureza o su pecado, y menos por su capacidad de razonamiento. Al llegar al final del año 415, Alejandría ya no era la misma. La brecha entre la mujer como sujeto de pensamiento y la mujer como sujeto de fe se había vuelto un abismo. Este año no solo marcó la muerte de una filósofa, sino el inicio del aislamiento sistemático de la mujer respecto a la tradición científica que, siglos atrás, había permitido el florecimiento de mentes como la suya. Hasta aquí llegamos. Nos vemos mañana con otro video. Vamos a ver qué pasó en el año 591 después de Cristo. ¿Qué pasó con las mujeres de esa época? Ahora sí, nos vemos. Chao, chao.